Hola a todos, esperando que estén bien. Este es su tutorial número 10, si no mal recuerdo, en el cual vamos a hablar a modo de resumen sobre el predictor de Smith y posteriormente veremos una aplicación de este en un ejemplo que vieron en clases, pero aquí lo veremos un poco más a detalle, ¿sí? Entonces, en el ejercicio último, en sus últimos ejercicios tanto evaluativos como formativos, hemos evidenciado que en sistema de control, cuando estamos enfrentados a retardos de tiempo significativos en la señal, es común que el desempeño del sistema finalmente se vea afectado, por ejemplo, produciendo problemas de, valga la redundancia, de estabilidad, como respuestas lentas, por ejemplo, o desintonización de los mismos parámetros del controlador. Eh, para abordar esta situación, lo que nosotros hacemos es utilizar el predictor de Smith, que también normalmente en literatura lo pueden encontrar como compensador de retardo, el cual permite diseñar un sistema que compense finalmente el retardo del proceso de manera anticipada y finalmente estabilizando y mejorando la respuesta del sistema. Entonces, por ejemplo, en el diagrama y la figura número 6, aquí tenemos un lazo cerrado que normalmente ya espero que estén familiarizados, en el cual tenemos el controlador, el actuador, tenemos finalmente el proceso en el cual tenemos que va a estar construido por GP por un retardo y acá tenemos la perturbación que va a estar asociada a la función de transferencia GD y que finalmente la salida va a volver a entrar en este lazo cerrado mediante el sensor, que finalmente su salida va a entrar nuevamente y va a ser restada para obtener la señal que va a ser de entrada finalmente, que nosotros ya hemos denominado como el error, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros aplicamos y introducimos esta nueva señal que finalmente va a anular el efecto del retardo en nuestro proceso? Es el que vemos en el siguiente diagrama, en el cual podemos notar que para eliminar el efecto del retardo, el predictor introduce una señal que va a ser la que viene desde acá, que nosotros vamos a poner entre el actuador y finalmente el proceso, y así finalmente cancelar el efecto del retardo que viene posteriormente, en este caso, a cuando nosotros implementamos nuestra señal que anula el efecto del retardo, ¿sí? Entonces, esta señal va a estar dimensionada o diseñada de la siguiente forma, donde vamos a tener GP' por 1 menos la exponencial menos el retardo, que este valor va a ser análogo, en este caso, para el retardo que tenemos en este caso. Es decir, que TD, en este caso, va a ser el mismo que TD', ¿sí? Em, para que finalmente el sistema... Ah, pero se me olvidó decir algo. GP' finalmente va a estar compuesto por todas las funciones de transferencia posterior a cuando yo aplico finalmente esta señal. Es decir, no incluyendo el retardo. Es decir, en este caso, GP' va a ser GP por GM. Entonces, al aplicar esta señal que finalmente va a inhibir, va a anular el efecto del retardo, eso se va a dar porque yo al sumar estas dos señales, que viene salida de este bloque y salida del sensor, al, ¿cómo se dice? Al simplificarlos, vamos a notar que este retardo va a anular este retardo de acá. Y se va a factorizar, esa es la palabra que buscaba, por todos los términos que van a ser semejantes, que en este caso va a ser GP por GM. ¿Sí? Entonces, eh, am, muy importante, sí, que en este caso nosotros incluimos este señal entre el actuador y el proceso, pero también se puede incluir entre el controlador y el actuador, ¿sí? Es decir, desde acá, si es que estuviera entre el actuador y el controlador, tendríamos que incluir que GP' va a ser GF por GP por GM, ¿sí? Porque finalmente, como les mencioné anteriormente, GP' va a ser todas las funciones de transferencia, efectuando el retardo, que van a estar entre cuando yo incluyo finalmente esta señal y antes de la sumatoria. ¿Sí? Antes de finalmente también la introducción de la señal de entrada del controlador, que es análogo, ¿sí? Entonces, em,
Lo importante, y ojo, es que esta señal solamente se puede incluir posterior a la señal de salida, posterior o igual a la salida del controlador y antes de el momento en el cual yo tengo incluido mi retardo en mi sistema, ¿sí? Entonces, por eso, en este caso, solo puedo ir entre esta señal, puede estar incluida en esta señal o en esta señal, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a simplificar el predictor de Smith estableciendo GF y GM, es decir, el actuador, la dinámica del controlador, o sea, del sensor y del actuador, como uno, ¿sí? Y que vamos a considerar solamente en este caso un controlador proporcional, donde vamos a considerar análogo que GC va a ser igual a KC, dado que es un controlador proporcional, para la redundancia. Finalmente, esto es solamente una simplificación para que podamos ver e ilustrar finalmente cómo el predictor de Smith se puede integrar fácilmente con un controlador proporcional. Pero este controlador puede ser PI, PID, PD, PID, etcétera, y todas las configuraciones de controladores clásicos que hemos visto. Em, entonces, ya sabiendo cómo van a estar construidas estas dinámicas, tanto del actuador como del sensor, vamos a mencionar lo siguiente. Como les mencioné, la función de transferencia GP va a incluir todas las funciones de transferencia que se encuentran posterior a donde se va a instalar el predictor. Es decir, acá tenemos instalado nuestro predictor y va a estar incluido todas las funciones de transferencia posteriores. Entonces, en este caso, que ya es un poco más específico, va a ser GP' va a ser GP por 1. Es decir, solamente que GP específicamente en este caso va a ser igual a GP. GP'. GP' igual a será GP. Y que la señal que ingresa al comparador será la señal del sistema con retardo sumada a la salida del compensador. Entonces, la salida que ingresa al comparador, es decir, esta parte, será la señal del sistema con retardo, es decir, esta señal, la que viene por acá, la que hemos visto anteriormente en el curso, sumada con la señal del compensador, es decir, esta parte. Es un pequeño loop dentro del loop más grande, finalmente. Entonces, va a ser la suma de esta señal más de esta señal. Entonces, como les mencioné anteriormente, si es que ustedes hacen la multiplicación y posteriormente la suma, van a ver que los retardos se van a simplificar. Entonces, finalmente la señal que le va a llegar al controlador va a estar engañada por este compensador y va a ser como que no existiera retardo, pero no considerando que sí, en nuestro sistema estamos considerando el retardo, ¿sí? Entonces, por eso les decimos que es como engañar finalmente al controlador. Entonces, antes de ir a aplicar finalmente este ejemplo más específico, tanto en MATLAB como en MATLAB, quiero que les quiero dejarles algunas consideraciones cuando ustedes estén aplicando estos predictores de Smith, en la cual, uno, em, que para que el predictor de Smith funcione correctamente es fundamental conocer con la mayor precisión posible finalmente la función de transferencia de G', ¿sí? Finalmente va a ser G', si es que no mal recuerdan, es el sistema sin retardo, ¿cierto? Va a ser desde la señal en la cual nosotros ponemos el predictor de Smith hasta antes de esta finalmente, de esta sumatoria de señales. Y asimismo, eh, el retardo de nuestro proceso. De tal manera que si es que nosotros buscamos conocer G', análogamente es muy beneficioso que nosotros conozcamos de mejor manera y de manera mucho más precisa finalmente GD, que era finalmente la función de transferencia en la cual se ha definido nuestro proceso, ¿sí? En la cual ya hemos visto anteriormente algunos criterios que nos ayudan a obtener tanto G' como este tau D. Em, y posteriormente, que la efectividad del predictor va a depender de la estimación precisa del modelo del sistema, que es GD, de manera que si estimamos, por ejemplo, de manera incorrecta el desempeño de nuestro predictor finalmente, ya he dicho mucho finalmente, pero se va a ver afectado análogamente, ¿cierto? Entonces, particularmente relevante que frente a sistemas complejos ya hayan aplicado anteriormente los criterios que que hemos visto tanto en clases, en ejercicios, como en los tutoriales, para que ya no se les haga complicado poder diseñar finalmente este compensador de Smith.
Y finalmente tenemos que si el retardo del sistema varía con el tiempo, la capacidad de compensación del predictor va a disminuir. En estos casos el sistema puede perder estabilidad, se va a requerir ajustar el predictor o el controlador de manera periódica para mantener la efectividad finalmente de la compensación. ¿Sí? Entonces, ya teniendo estas tres consideraciones importantes cuando ustedes estén diseñando y aplicando estos controladores, o sea, estos compensadores, vamos a dar un ejemplo, ¿sí? El cual lo tienen en material docente, pero si es que no mal recuerdan, es de la semana 10 para que lo puedan revisar antes de ya iniciar un poco más ya en específico, ¿sí? Así que pausen y después siguen viendo si es que no están, no están con el código a mano. Entonces, en este ejemplo, analizaremos la estabilidad de un sistema de control. Enlace abierto usando el criterio de Bode para un controlador proporcional que aquí vamos a definir como ya lo hemos visto en el curso, que GC va a ser igual al parámetro proporcional, que va a ser en este caso KC. Entonces, los parámetros de las funciones de transferencia de nuestro sistema va a estar determinado porque GF y GM va a ser va a ser unitarios, como ya los mencioné antes, y que GP, la del proceso, va a estar determinada por una función de primer orden multiplicado por el retardo de 4 unidades y que la función de transferencia de la perturbación GD nuevamente va a ser de primer orden. Entonces, el sistema, el lazo abierto, va a estar determinado por la función de transferencia global G o L, que finalmente va a ser la multiplicación de GC por, G, por GF, por GP, por GM, ¿sí? La multiplicación de todas estas. Entonces, el siguiente paso va a ser encontrar la frecuencia de crossover de fase, que va a ser WCO, la cual em, vamos a tener que igualar al ángulo de fase del sistema en menos 180 grados, que en este caso vamos a tener que va a ser menos pi, y dada la aproximación va a ser 3,141592. Entonces, para poder definir finalmente la frecuencia de crossover, primero necesitamos calcular la fase, que vamos a tener, va a ser la suma de primero la parte relacionada a la función de primer orden de GP y el parámetro o término relacionado con el retardo de 4 unidades, ¿cierto? Que ya ustedes han visto antes cómo obtener estas dos fórmulas. Entonces ya teniendo definiendo phi, igualamos este a menos 3,141592 pi y obtenemos a partir de la función fsolve el valor de la frecuencia de crossover, que va a ser aproximadamente 0,4669 aprox. Entonces, a continuación, tenemos que calcular la razón de amplitud, ¿cierto? AR, dejando el valor crítico de ganancia KCU fuera de la ecuación para finalmente obtener este valor, ¿cierto? Obtener qué valor vamos a encontrar para este término. Entonces este cálculo lo vamos a realizar encontrando el valor límite finalmente de la ganancia del controlador que mantendría el sistema en el borde de la estabilidad, que es lo que ya hemos visto tanto en los dos, o sea, en los dos ejercicios anteriores al tutorial. Entonces vamos a tener la razón de amplitud primero calculada eh, como 2 o sea, 2 dividido en la raíz de 1 más eh, elevado de 7 por la frecuencia de crossover, ¿cierto? Donde finalmente obtenemos que KCU va a ser la inversa de esta razón de amplitud, en la cual vamos a tener que va a ser aproximadamente 1,71 aprox, 709 aprox, ¿cierto? Entonces, la función del lazo abierto, necesitamos nosotros, y que nos va a servir mucho para que ustedes puedan como asegurarse de que están implementando bien este tipo de compensadores de retardo, podemos corroborar cómo es que nosotros estamos aplicando finalmente este predictor a partir de lo siguiente. A partir de la función de transferencia global finalmente del predictor de Smith, que va a corresponder a la suma de GP por M, o sea, GP por GM,
más la parte del compensador, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá. Corresponde a esta suma. Vamos a ir más abajo. Creo que está más acá abajo. Acá. Esa suma corresponde a la multiplicación de toda esta parte, ¿cierto? GP con el retardo por M más esta señal, ¿cierto? Que es la que viene aquí. Si es que esta suma nos da que se anulan finalmente estos dos, el retardo de nuestro proceso, ganamos, ¿cierto? Porque finalmente esta señal que corresponde a la suma que estamos calculando, va a obtener solamente GP. Es decir, se va a anular, que es lo que buscábamos, el retardo de nuestro sistema, para finalmente la sintonización de nuestro controlador. Entonces, aquí lo que hacemos es sumar ambas señales manteniendo el lazo abierto y ya al sumarlo y simplificar esta expresión, vamos a obtener que solamente nos va a quedar GP, que era finalmente lo que buscábamos acá, ¿cierto? Con esta suma. Era finalmente anular este término. Entonces solamente nos quedaría este valor, que es, en el caso que nosotros estamos viendo, es una función de primer orden con ganancia de 2 unidades y constante de tiempo de 7, que es la que tenemos acá, ¿cierto? Entonces está bien implementado. Entonces ahora lo que vamos a hacer, ya teniendo asegurada que estamos implementando bien nuestro predictor de Smith y que ya obtenimos el valor límite finalmente de nuestro KCU, vamos a aplicarlo en nuestro proceso en MATLAB. Mm. Bueno, ya conociendo tanto los parámetros del KCU, em, y habiendo diseñado ya el predictor de Smith, nosotros al utilizarlo en MATLAB, sí o sí, ya que contamos con un sistema con retardos, necesitamos ocupar de D23, ¿cierto? Que espero que eh, a este tiempo del semestre ya sepan manejar más o menos bien, dado que es muy útil y es netamente necesario para implementar los predictores de Smith. Entonces, en este caso contamos con el tiempo spam, que lo dejamos en aproximadamente del 0 al 100. Contamos con los delays. Uno, el primero, en este caso va a ser el delay del proceso, el que era de 4 unidades, y quien es solamente en este caso, y que es, dado que es un caso simple, va a ser que te dé de nuestro diseño del predictor, va a ser análogo a nuestro delay del proceso, ¿sí? Entonces, primero, en la primera columna tenemos el del proceso y el del segundo es el del predictor de Smith. Hacemos un cambio en la variable de entrada, ISP, y aquí, como les mencioné, ya consideramos el KCU diseñado anteriormente mediante el criterio de Bode. Entonces, si es que ya aquí vamos al proceso, al OD sysDelay, tenemos las 5 variables de nuestro proceso nuevamente, en la cual tenemos IP, ID, tenemos las variables auxiliares I1 y 2 y la variable IPS, ¿sí? Que más adelante veremos específicamente qué es. Entonces, aquí voy a mostrar primero cómo se definen las ecuaciones y posteriormente ya vamos específicamente cómo implementar el controlador de Smith. Entonces aquí tenemos la parte en la cual nosotros implementamos nuestro controlador, que es que no se cambie, que no hemos cambiado a grandes rasgos su implementación. Y posteriormente tenemos la EDO del actuador, que como teníamos que iba a tener la función de transferencia iba a ser unitaria, va a ser que M va a ser igual a C, ¿cierto? Que es decir, que la salida del actuador va a ser igual a la entrada del actuador. Entonces, posteriormente tenemos el proceso, que es análogo a lo que ya hemos hecho anteriormente, donde tenemos la ganancia y tenemos la constante de tiempo del proceso y de la perturbación, ¿cierto? Donde tenemos que la entrada del proceso va a ser M, la salida va a ser IP. Y de la perturbación, la entrada va a ser la perturbación P.D y la salida va a ser ID, ¿cierto? Y ahora tenemos la función relacionada con la Smith. Si es que no mal recuerdan, vamos a tener que cuando nosotros definimos, eh, dónde vamos a implementar nuestro predictor de Smith, en este caso íbamos a implementarlo en la siguiente parte. Creo que sea un poquito mejor abajo. Ahí. En donde, ahí. Eh, ahí sí. Que en este caso íbamos a tener que IM
Es decir, o sea, ms va a ser esta señal, ¿cierto? La que, en este caso, aquí se pone C, pero si es que queremos que sea específicamente como lo tenemos en el diseño, tendría que ser M, ¿sí? Pero puede ser C también, dado que, como vemos acá, se me fue de nuevo, pero como teníamos acá, GF va a tener, va a ser unitario, ¿cierto? Entonces podría haber sido C directamente o M, que finalmente va a ser esta salida, ¿cierto? Entonces, ya esta va a ser MS, que va a ser finalmente, mm, tendría que ser igual a M, y que vamos a tener nuevamente, por otra parte, IPS, que es la que dije que íbamos a definir ahora, ¿cierto? Que va a ser finalmente la entrada, o sea, la salida para la función de transferencia del Smith, es decir, de GP, ¿sí? Que en este caso, ay, se me fue el otro, que en este caso iba a ser esta, ¿cierto? Es decir, esta va a ser ISP, dado que nuevamente obviamos de que tenemos aquí el sensor, dado que es unitario, pero esta salida va a ser ISP, ¿cierto? O sea, IPS, creo que era, IPS. Entonces esta salida va a ser correspondiente a la función de transferencia GP que anteriormente definimos, que en este caso eran todas las funciones de transferencia desde cuando nosotros aplicamos el predictor de Smith y la sumatoria va a ser análogo a, en este caso, a GP. GP', que es lo que definimos anteriormente con el PPT. En este caso va a ser GPS. ¿Sí? Entonces, finalmente, la salida vamos a tener que dividirla en dos señales. Una que va a estar multiplicada por uno y otro por el retardo. Para que posteriormente su rest sea análogo a la manera en que la definimos anteriormente. Esta manera es mucho más específica cuando nosotros estamos viendo cómo pasarla a Maple, o sea, a MATLAB, porque así definen bien las señales, ¿sí? Porque si nos damos cuenta, esta señal de salida posteriormente va a ser la que vamos a definir acá. De la salida de esta parte va a ser finalmente la entrada a eh, ambos términos, ¿cierto? Uno que se multiplicaba por uno y otro por el retorno, ¿cierto? En la cual vamos a necesitar la matriz Z, a la cual la definimos de la siguiente manera, donde la primera columna correspondía a la del proceso, si es que no mal recuerdo, y la segunda correspondía a la del predictor de Smith. En este caso vamos a tener que, y todas las columnas, o sea, todas las filas corresponden a todas las variables que definimos anteriormente, como lo hemos hecho en el curso, ¿cierto? Entonces, el primer retrato está ubicado en el índice 1.1, ¿cierto? Porque finalmente va a ser relacionada a la salida de GP, ¿cierto? Entonces va a ser IP. Y posteriormente también tenemos que la relacionada al predictor de Smith va a estar ubicada, en este caso, en el índice, en la columna 5, en la fila 5, columna 2, ¿cierto? Es decir, 5.2. Dado que finalmente va a ser la salida va a ser ISP, pero con retardo, eh, que correspondía a la señal saliente de GP, ¿cierto? Al ser la salida de GP', nosotros aquí la definíamos como IPS. Entonces, finalmente aquí ya definimos las variables de la matriz Z y notamos cómo finalmente la salida va a ser, se va a mantener con una dinámica, que finalmente es lo que buscábamos con la aplicación de este predictor de Smith. Ahora sí, si es que nosotros sacamos el predictor, ¿cómo lo sacamos? ¿Cierto? Para ver si finalmente nuestro KCU con un sistema con retardo me daría críticamente estable, es sacando esta parte. Es decir, en vez de un 1 va a ser un 0. ¿Por qué es esto? Porque si vamos nuevamente al diagrama, es como si toda esta parte nosotros la multiplicáramos por un 0. Es decir, todo esto, toda esta señal sería 0, solo quedándonos esta parte. ¿Cierto? ¿Cierto? Porque IM correspondía a la señal que viene solamente del Opel, o sea, del lazo cerrado. ¿Cierto? Y si esto lo poníamos cero, es como aquí como se muestra que está abierto, es como si nosotros aquí le pusiéramos, lo cortáramos, que es lo que se muestra aquí en el diagrama. Entonces, si es que nosotros, no les expliqué, cómo se obtenía este error. Es análogo a como lo hemos definido anteriormente, dado que
Si antes era la referencia menos solamente la salida del sensor, ¿cierto? Pero en esta parte necesitábamos sumar ambos términos, porque corresponde. Porque este término de salida ahora está definido por la suma de ambas señales. Entonces, estas ambas dos señales nuevamente se van a restar con la de referencia, que es análogo a lo que hemos visto antes ya en el curso, ¿cierto? Pero ahora, en vez de solamente una señal, corresponde a la suma de dos señales, ¿cierto? Aquí corresponde a ambas sumas y aquí solamente tenemos una única señal. Entonces, ahora, nuevamente, análogo, si es que nosotros sacamos la componente Smith, nos debería dar inestable en nuestro sistema, ¿cierto? O sea, críticamente estable, es decir, oscilante, que es lo que vamos a ver ahora en el siguiente. Tenemos lo siguiente, donde notamos que la oscilación se mantiene constante, ¿cierto? Que es lo que ya hemos obtenido anteriormente sin la utilización de este predictor. Entonces, con eso llega hasta aquí el tutorial. Igual cualquier pregunta, está el horario de consulta del miércoles y del jueves, y el auxiliar del día miércoles. Así que cualquier pregunta, estamos dispuestas a responder con la Cata, así que ustedes mandan un correíto o dicen presencias por ahí. ¿Sí? Así que eso, cuídense y nos vemos.